compañeros, nosotros somos el equipo número 5. Nos tocó presentar el tema realidad aumentada, conformado por Yosahane Guadalupe Fierros González. Hola, hola, mi nombre es Carlos Armando Herrera Monje. Buenas tardes compañeros, me llamo Martina Cisneros Villalba. A continuación les daré una leve introducción del tema que nos tocó, que es la realidad aumentada. La tecnología ha transformado la manera en que interactuamos con el mundo y la realidad aumentada es una de las innovaciones más impactantes de los últimos años. Se trata de una tecnología que superpone elementos digitales como imágenes, sonidos y datos en el mundo real a través de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y gafas inteligentes. En esta exposición exploraremos el concepto de realidad aumentada, su funcionamiento, sus aplicaciones en diversos sectores como el entretenimiento, la educación, la medicina y la industria, así como los retos y el futuro de esta tecnología. La realidad aumentada no solo mejora la experiencia del usuario al combinar lo digital con lo físico, sino que también abre nuevas oportunidades en la forma en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos. A lo largo de esta presentación, analizaremos cómo esta tecnología está cambiando nuestra realidad y qué impacto tendrá en los próximos años. Bienvenidos. ¿Qué tal? A mí me tocó hablar sobre la realidad aumentada. Tenemos que la realidad aumentada superpone información visual, auditiva o táctil sobre el mundo real a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, gafas especializadas o visores. Sus aplicaciones abarcan diversos campos desde el entretenimiento y la educación hasta la medicina, el derecho y la industria, mejorando la percepción y comprensión de la información en múltiples conceptos. La realidad aumentada, conocida como RA, es una tecnología que permite integrar elementos virtuales como imágenes, sonidos o información sobre el mundo real en tiempo real. Esto se logra mediante dispositivos como teléfonos inteligentes, gafas inteligentes o visores, lo que proporciona una experiencia interactiva e inmersiva. Los orígenes de la RA se remontan a la década de 1960, cuando Ivan Sutherland, un pionero en el campo de los gráficos por computadora, desarrolló el primer sistema de RA llamado el espejo mágico. Este dispositivo permitía suponer gráficos 3D sobre una vista del mundo real. Sin embargo, fue en los años 90 cuando la tecnología comenzó a avanzar, con trabajos más definidos como el de Tom Caudell, quien acuñó el término realidad aumentada en 1990, mientras desarrollaba un sistema para mejorar la visualización de información en fábricas. En este contexto, la RA empezó a popularizarse en campos como la aviación, la medicina y la educación. Hoy en día, la RA tiene diversas aplicaciones en varios campos. En el sector educativo, por ejemplo, facilita el aprendizaje visual e interactivo, permitiendo que los estudiantes exploren conceptos complejos de manera práctica. En el ámbito de la medicina, se utiliza para entrenar a profesionales de la salud y para realizar cirugías asistidas por RA, mejorando la precisión y reduciendo los riesgos. En el derecho, la RA ayuda a la visualización de escenarios y la toma de decisiones judiciales, como en la reconstrucción digital de crímenes, además en la industria y en el comercio. La RA mejora la experiencia del cliente y optimiza procesos como el diseño de productos y la visualización de datos. Así, en conclusión, tenemos que en resumen la realidad aumentada ha evolucionado desde sus inicios en la década de 1960 hasta convertirse en una herramienta poderosa que impacta diversos aspectos de la vida cotidiana, facilitando la interacción entre el mundo real y el digital y mejorando la eficiencia en áreas como la educación, la medicina y el entretenimiento. De mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros, les voy a hablar sobre la realidad aumentada en el entretenimiento y los juegos. Se dice que la realidad aumentada ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y su impacto en la industria del entretenimiento es innegable, desde videojuegos hasta experiencias en parques de atracciones. La realidad aumentada ha revolucionado la forma en que interactuamos con el entretenimiento.
La capacidad de la realidad aumentada para superponer elementos virtuales sobre el mundo real ha permitido a los desarrolladores crear experiencias inmersivas que desafían los límites de la creatividad. En el ámbito de los videojuegos, la realidad aumentada ha permitido a los jugadores experimentar mundos virtuales integrados en su entorno físico, llevando la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo. Los parques de atracciones han adoptado la realidad aumentada para ofrecer atracciones interactivas que combinan el mundo real con elementos virtuales, creando experiencias emocionantes y memorables para los visitantes. Además, la industria del cine ha comenzado a explorar el potencial de la realidad aumentada para crear experiencias cinematográficas más inmersivas, permitiendo a los espectadores interactuar con los personajes y entornos de una manera completamente nueva. La industria musical también ha encontrado formas innovadoras de incorporar la realidad aumentada en conciertos y espectáculos en vivo, creando experiencias visuales impactantes que completan la música de forma única. En resumen, la realidad aumentada ha transformado la industria del entretenimiento al ofrecer experiencias inmersivas y emocionantes que desafían la realidad física y abren nuevas posibilidades creativas. Les voy a hablar lo que es la conclusión. Se dice que lo que comenzó como una tecnología experimental en los años 60, hoy en día se ha integrado en el entretenimiento y los juegos, brindando experiencias únicas y emocionantes que fusionan lo virtual con lo real. La constante mejora de la tecnología seguirá abriendo nuevas posibilidades para la interacción del usuario, llevando la experiencia del entretenimiento y los juegos a nuevas alturas. Es todo por el momento. La realidad aumentada ofrece la posibilidad de representar escenarios complejos de manera visual e interactiva, lo que facilita la comprensión y análisis de pruebas en casos legales. Así lo cita Manuel y González en el año 2017 en El futuro de las tecnologías emergentes en el ámbito jurídico. La realidad aumentada en el ámbito del derecho es un campo emergente que comenzó a tomar relevancia en los últimos años a medida que las tecnologías de realidad aumentada se expandieron. Aunque la realidad aumentada tiene aplicaciones ampliamente conocidas en áreas como los videojuegos, la medicina o la educación, su introducción en el campo jurídico es relativamente nueva. Sin embargo, los primeros intentos de integrar la realidad aumentada en el derecho se centraron en el análisis de pruebas como en el uso de reconstrucciones 3D de escenas del crimen o en la simulación de situaciones legales. Uno de sus más relevantes en este contexto es el de simulaciones interactivas, donde se recrean escenas del crimen o accidentes para visualizar los detalles del suceso en 3D, lo que facilita la interpretación de los hechos. Los avances recientes de la realidad aumentada en el ámbito legal incluyen el uso de reconstrucción en 3D de escenas de crímenes, accidentes o eventos judiciales, que es lo que les acabo de mencionar. Esto permite que los abogados y jueces vean situaciones desde diferentes ángulos y perspectivas, mejorando la comprensión de la evidencia presentada. Además, la realidad aumentada se está utilizando para visualización de documentos legales y el desarrollo de aulas de simulación para el entrenamiento de futuros abogados. Una de las herramientas más innovadoras de la realidad aumentada para la revisión de contratos es donde los profesionales del derecho pueden visualizar cláusulas y términos en 3D, ayudando a explicar de manera más visual las implicaciones legales de ciertas condiciones. En conclusión, la realidad aumentada está desempeñando un papel cada vez más importante en el derecho, mejorando la forma en que los abogados, jueces y demás actores del sistema legal gestionan la información, interpretan la evidencia y toman decisiones. Aunque todavía es un campo en desarrollo, la realidad aumentada tiene un enorme potencial para transformar la práctica legal al ofrecer nuevas maneras de visualizar y comprender los casos legales. Como conclusión final, la realidad aumentada ha evolucionado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta poderosa para transformar múltiples sectores como la educación,
la medicina, el comercio, la ingeniería, entre otros. Su capacidad para superponer información digital sobre el mundo físico ofrece una experiencia interactiva y enriquecedora, mejorando la forma en que percibimos y experimentamos el entorno. En el ámbito profesional, la realidad aumentada facilita procesos de aprendizaje más inmersivos, optimiza la toma de decisiones mediante datos visuales en tiempo real y potencia la eficacia operativa. En la educación, por ejemplo, permite simulaciones prácticas sin riesgos, mientras que en la medicina ayuda a los profesionales en procedimientos quirúrgicos complejos mediante la visualización de datos en 3D. Por otro lado, la realidad aumentada también representa retos, como la necesidad de dispositivos específicos y el acceso a redes de alta velocidad para procesar los datos de manera efectiva. Además, la adopción generalizada de esta tecnología requiere superar barreras de coste y entretenimiento, así como considerar aspectos éticos relacionados con la privacidad y el uso de datos. En conclusión, la realidad aumentada tiene un enorme potencial para transformar sectores clave, mejorando la productividad y ofreciendo nuevas formas de interacción. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se aborden los desafíos técnicos y éticos para garantizar una integración fluida en la vida cotidiana y en los entornos profesionales.